que tiene que ver con trabajo y energía. Fíjense, vamos a repasar algunos conceptos. Capítulo 5, ¿no? Bueno, aquí habla de un término que es trabajo y de otro término que es energía, ¿no? El trabajo propiamente, si nosotros lo analizamos en la vida real, no quiere decir con un esfuerzo físico. Por ejemplo, este objeto que estoy sosteniendo, puede ser que estoy aplicando una fuerza para detener a este objeto que es un libro, y ese supuesto trabajo que estoy haciendo de sostener este libro no implica necesariamente este concepto de trabajo, porque el trabajo en realidad es que cuando tú realizas ¿cómo se puede decir? Una actividad, entonces es que vas a seguramente efectuar algunos cambios respecto de ese fenómeno que lo vas a realizar. Por ejemplo, si yo este libro agarro y lo traslado a otro lugar, entonces estoy generando un movimiento. Entonces ese recién estás refiriéndose a un trabajo. No es al esfuerzo físico que uno hace. Entonces el trabajo es como, digamos, yo me puedo, digamos, inclinar y alzar este libro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo un desplazamiento de una posición en otra posición. Al mismo tiempo estoy generando un movimiento. Entonces, en ese marco se entiende el trabajo. Ahora, la energía lo que hace propiamente esta mide la capacidad del trabajo, mide la capacidad del movimiento que estás haciendo. Entonces, estos dos términos tienen que ver en ese sentido. El trabajo tiene que se ve referente al movimiento o a la posición, y la energía mide lo que está haciendo ese trabajo. Ambos tienen una relación. Vamos a empezar algunos conceptos, primero muy básicos, digamos, y a medida de esta introducción vamos a entrar al concepto de lo que es el trabajo y la energía. Ya, fíjense, aquí he hecho un resumen, dice el trabajo. El trabajo, como ya les mencionaba, implica o determina una fuerza necesariamente para que haya un traslado. Y obviamente determina un desplazamiento, porque vamos a recoger algo, ¿ya? Ahora, este trabajo puede ser, dice, puede ser mover un cuerpo de un lugar a otro, puede ser estirar un resorte, ¿no? Cuando manejas, por ejemplo, un arco y vas a flechar y estiras, entonces estás haciendo un trabajo. Lo mismo, ¿no? Estirar un resorte, ¿ya? Ahora, el trabajo, aquí bien importante, el trabajo no es un vector, ya es un número, es un escalar. El trabajo es un escalar, ¿ya? Y aquí estoy precisando, no es vector. La unidad de medida del trabajo es el julio, que vamos a denotar por J. Este julio representa un newton por metro. No es como el torque, por si acaso, ¿ya? El torque también se mide en newton por metro, pero no es la misma medida, ¿ya? Entonces, un newton por metro es un julio, como vamos a ver seguramente los ejemplos. Vamos a denotar al trabajo por la letra W, ¿ya? Algunos textos denotan al peso por W. Eso siempre y cuando uno tenga práctica ya lo puede manejar, pero el trabajo para nosotros va a significar el W. Su unidad de medida es el julio. Una fórmula básica que se emplea para el trabajo de inicio es esta formulita. Se dice que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida, ¿ya? La fuerza por la distancia recorrida. Entonces, es el trabajo que, por ejemplo, cuando realizamos el movimiento de un cuerpo a otro lugar. Por ejemplo, fíjense, tenemos este pequeño ejemplito. Digamos, queremos mover este cuerpo una cierta distancia. Entonces, agarramos una fuerza y la vamos a desplazar una distancia. Entonces, una distancia, ¿no? Entonces, queremos llevar este cuerpo a esta otra posición en un plano horizontal, digamos. Ahora, aquí es bien importante lo siguiente, que este desplazamiento, como se puede observar, va en aquella dirección, ¿no? Entonces, este es el desplazamiento, ¿ya? Ese es el desplazamiento.
Entonces, como hemos dicho más antes, esta fuerza es un vector y el desplazamiento también es un vector. En este caso, fíjense, la fuerza y el desplazamiento están yendo en la misma dirección. Según esta formulita, fíjense, ¿qué pasaría si nuestra fuerza fuera, digamos, 60 newtons? Bueno, a ver, otro valorcito. Podemos dar 40 newtons. Y la distancia que puedes recorrer, digamos, fuera unos, unos 3 metros, digamos, ¿no? Entonces, según esta fórmula básica, el trabajo que vamos a lograr en este fenómeno físico es, dice, el trabajo va a ser igual, dice, fuerza por distancia, ¿no? Este está en newtons y este está en metros. Entonces, esto es 120, 4 por 3, 220 newtons por metro. Debería de ser así, ¿no? Pero como su unidad de medida va a ser el julio, entonces esto va a ser 120 julios. Entonces, ese es el trabajo que esta fuerza desarrolla. Esta es una fórmula básica, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué pasaría si nuestra fuerza, como acá, no es horizontal? Fuera, digamos, una fuerza oblicua, digamos, ¿ya? Entonces, digamos, así jalamos ahora este objeto para mover en aquella posición. Entonces, pensaremos en lo siguiente, fíjense. En esta fórmula, fuerza por distancia, ¿no? Pero la fuerza aquí es horizontal. Entonces nosotros debemos de distinguir aquí una fuerza horizontal, no esta fuerza oblicua, ¿no? Entonces para eso, fíjense, vamos a formar un ángulo, ¿no? Digamos que fuera 60 grados. Pero como nosotros no tenemos una fórmula para este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, pensemos primero el desplazamiento que sea 3 metros. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento, como ustedes pueden observar, siempre es hacia aquel lado. En cambio, esta fuerza, claro, está apuntando hacia aquel lado, pero no tenemos esta definición básica. Entonces, lo que hacemos es la descomposición, fíjense. Entonces, este es el F de Y en el eje Y, y este sería nuestro F de X, ¿no? Este en realidad será la fuerza, haciendo una referencia, digamos, a este ejemplo, ¿no? Pero este F de X nosotros sabemos que es F por él, como es adyacente, es el coseno de 60 grados. En realidad, esta fuerza F de X es esa. Si nosotros nos adecuamos a su fórmula, entonces el trabajo dirá es fuerza por distancia, ¿no? Que sería 3 metros. Pero este F de X para nosotros es F coseno de 60 grados por distancia, sería 3, ¿no? Ahora, bueno, aquí no le hemos dado el valor, digamos, aquel mismo valor, digamos, este tiene, ¿ya? Para nuestros efectos de cálculo, este, digamos, vale 40 newtons, en este ejemplito, ¿no? Entonces, si fuera así, fíjense, entonces el trabajo desarrollado sería F, que sería 40 newtons, coseno de 60 grados, un medio, y este es 3, ¿no? Y el resultado me dará, esto sobre esto es 1, 20, y 20 por 3, 60 julios, ¿no? Entonces, fíjense que en la diferencia entre estos dos ejemplos, aquí me ha dado 120 julios y aquí me ha dado 60 julios. Pero, ¿cuál es la diferencia en que aquí, por ejemplo, se ha formado un ángulo, ¿no? Normalmente esta definición básica manejamos, ¿ya? Eso es en cuanto para entender al trabajo. Ahora observen, dice, aquí un título, trabajo de una fuerza constante. Hay trabajos de fuerzas constantes y de fuerzas variables. Nuestras fuerzas que vamos a emplear van a ser fuerzas constantes. Dice así, el trabajo W de una fuerza constante sobre un cuerpo vamos a definir o se define como el producto escalar o producto punto de los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Este es vector, ¿ya? Entonces, ahora aquí vuelvo a reiterar, siempre en dirección del desplazamiento, como les he dicho, ¿ya? Luego vamos a ver cómo va a actuar esta formulita en
en esta definición básica. Dice que el trabajo de una fuerza es el producto del escalar de esa fuerza por su desplazamiento, pero producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Pues ya hemos repasado nosotros en vectores su definición, pero la hemos anotado como producto punto, ¿no? Entonces tenemos ahí el producto escalar. Eso quiere decir entonces que esta definición es el trabajo es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, ¿ya? Ahora fíjense, vamos a recordar lo siguiente. ¿Qué cosa era el producto escalar? Teníamos dos definiciones. Una primera es esta y una segunda es esta, ¿no? O sea, estas dos, quiero decir. El producto escalar de dos vectores va a ser igual al módulo del vector, al tamaño de este vector, por el tamaño del otro vector, por el coseno de alfa. ¿Quién era alfa? Alfa era el ángulo entre estos dos vectores, ¿ya? Eso por una parte, recordamos de la primera parte de vectores. También hemos dicho que el producto escalar, si está escrito en términos de sus componentes, este vector A, digamos, pensando en el plano, ¿ya? Porque en el espacio es con AZ también, ¿no? Este vector A es AXY más AYJ, ¿no? Escrito en su forma con sus componentes. Y luego B, lo propio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos? A por B, A producto escalar por B, es simplemente este por este más este por este, sin considerar los X, porque sabemos que I por I, producto escalar, es 1. Ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Y J por J es 1, entonces por eso es que aparece esto, ¿ya? Son dos definiciones, pero esta vamos a utilizar momentáneamente. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con este más, ¿ya? Entonces, si el trabajo es un producto escalar, entonces como acá, ¿no es cierto? Entonces el producto escalar se define como el módulo de este vector, el módulo del vector desplazamiento por el coseno de su ángulo entre estos dos, ¿no? Más aún todavía, fíjense, el trabajo entonces va a ser el módulo del vector fuerza es F solamente, el módulo del desplazamiento, este es vector, es delta R, ¿no? Es el cambio de desplazamiento, ¿no? De un punto a otro punto. Entonces es F por delta R por coseno de alfa. ¿Quién es este alfa? Ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces este resultado aquí es sumamente importante, ¿ya? Vamos a encerrar con rojo y bien marcado. Entonces, esta es su definición. Esta, ¿ya? Entonces, esa es la definición del trabajo. Está bien remarcadito. Ya, esa es su definición. Aquí es importante también el ángulo, este alfa, va a ser el ángulo entre esos dos vectores. Algunas consideraciones. Esta teoría se puede extender bastante, pero lo estoy haciendo bastante resumido y bien conciso. Dice aquí, fíjense, el trabajo de una fuerza va a ser máxima si se logra, dice, cuando esa fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido. Me está diciendo lo siguiente, fíjense, que si yo aplico una fuerza F, y aquí está el desplazamiento, el vector desplazamiento, entonces el trabajo va a ser máximo si estos tienen la misma dirección y sentido. Cuando esto ocurre, el trabajo es máximo, ¿ya? Ahora dice, si el ángulo entre la fuerza y, aquí me falta, entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, está, dice, entre 90 y 180, aquí es vector, ¿ya? Aquí, vector, está entre 180, puede ser 180, pero no vamos a considerar 90, pero si está en ese rango, ese ángulo, bueno, allá le hemos colocado alfa. Entonces, si está en ese rango, entonces el trabajo va a ser negativo, ¿ya? Va a tener un signo menos, si quieren, en sus cálculos, como en forma analítica.
Ahora, si el ángulo entre esos dos vectores es 90 grados, si entre estos dos vectores es 90 grados, luego el trabajo va a ser nulo, quiere decir que va a ser cero. ¿Ya? El trabajo va a ser cero. Eso está diciendo en esa parte. ¿Ya? Vamos a ver algún ejemplo. Fíjense. Una gráfica de este trabajo de una fuerza constante. ¿Ya? Entonces, el trabajo de una fuerza constante, la gráfica les decía de este trabajo, que es una fuerza constante, la podemos distinguir así. Como esta función o esta expresión está en términos de la fuerza y el desplazamiento, entonces la gráfica más o menos se compone así. Este es el eje de la fuerza, el eje Y, digamos, y este es el desplazamiento, ¿ya? Del eje X, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Hace un momento, podemos tomar aquí una fuerza, ¿no? Porque a eso pertenece. Y aquí en el desplazamiento podemos tomar desde un punto X sub 0 hasta un punto X. Gráficamente, ¿qué quiere decir que sea constante? Quiere decir lo siguiente, fíjense que la fuerza como es constante, entonces es una recta, ¿no? Porque siempre se mantiene el mismo valor, ¿no? Para un desplazamiento tiene esa fuerza, para otro desplazamiento tiene esa fuerza. Eso quiere decir trabajo de una fuerza constante. Ahora, ¿qué mide este trabajo? Es el área, se mide. Bien, entonces vamos a intentar verificar. Entonces, aquí bajamos una línea. ¿Sí? Y entonces esta parte, toda esta parte que es, bueno, aquí es toda esa área, ¿ya? Debajo de esa curva en ese intervalo, esto representa el trabajo. Lo anotaremos con tu pobrecito. Este es el trabajo. Es decir, el trabajo en una fuerza constante es el área bajo la curva del intervalo del desplazamiento desde X sub 0, desde una posición inicial hasta una posición final. Eso representa el trabajo gráficamente, ¿ya? Es un concepto adicional y teórico. Ya, pero este es su concepto obviamente analítico, ¿no? Aquí tengo el mismo ejemplo, ¿ya? Este ejemplo de acá vamos a tomar. Ahora vamos a tomar literalmente la definición. Nosotros vamos a mover este cuerpo, digamos aquí con un ángulo de 60 grados, con la horizontal, y le vamos a mover un desplazamiento, ¿no? Vamos a ver lo mismo, fíjense. Este desplazamiento de allá era 3 metros, ¿no? Y el desplazamiento obviamente está hacia este lado, ¿no? Nuestro delta R. Esta es nuestra fuerza F, que era 40 newtons, ¿no? Entonces, queremos determinar el trabajo de esta fuerza. Entonces diremos, el trabajo de la fuerza F va a ser su fuerza por, ¿no? Según esta definición, por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. ¿Cuánto vale el desplazamiento? Por el desplazamiento, en este caso le colocaremos delta R por el coseno de su ángulo, que sería 60 grados. Entonces ya no estoy haciendo la descomposición, me estoy yendo a la definición. Entonces el trabajo de esta fuerza F pues va a ser igual a 40 por el desplazamiento, que sería 3, por el coseno de 60 grados, que es un medio. Y claro, el trabajo de la fuerza, de esa fuerza, va a ser igual 20, 60 newtons, ¿no? Perdón, 60 julios, porque es un trabajo, ¿no es cierto? Hemos obviamente reiterado, pero nos hemos ido ya a la definición tal como decimos. ¿Ya? Un segundo ejemplo que podríamos analizar, ahora pensando en estos criterios, es el siguiente. A ver, vamos a analizar las fuerzas que intervienen ahora en un cuerpo. Fíjense, de la misma manera queremos mover un cuerpo de una masa M.
Este tiene una masa m y la queremos mover una distancia. Vamos a efectuar un trabajo, ¿no? Es cambiar de una posición a otra posición, ¿ya? Entonces, ¿cómo será? Fíjense, en esta masa nosotros queremos aplicarle una fuerza. ¿Ya? Queremos aplicarle una fuerza. Entonces vamos a decir aquí que el terreno es liso, por ejemplo, que no tiene rozamiento. Entonces hacemos nuestro análisis. Este tiene un peso, ¿no? Además tiene una normal, ¿no? Como hemos hecho en dinámica. Y este va a sufrir un desplazamiento, digamos delta R. Entonces nosotros queremos saber cuál es el trabajo que desarrolla esta fuerza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí están interviniendo esta fuerza, el peso es una fuerza y la normal es una fuerza. Entonces, vamos a hablar posteriormente sobre la fuerza neta, sobre el trabajo neto, perdón. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el trabajo de la fuerza F que desarrolla, bueno, esta fuerza, ¿no? Para mover a este cuerpo? Entonces, como ya hemos dicho, es la fuerza por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. Pero el desplazamiento, fíjense, es este. O sea, en ese sentido se está desplazando. Y la fuerza F está yendo en su misma dirección. Entonces la pregunta es, ¿qué ángulo forma, digamos, aquí, fíjense, este es F, y ahí mismo está el desplazamiento? ¿Qué ángulo forman entre ambos? No tiene ángulo. Entonces eso es 0 grados, ¿no? Entonces, al ser 0 grados, entonces hacemos el cálculo y resulta que tenemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo de la fuerza F es simplemente fuerza por desplazamiento. Ahora fíjense, el trabajo del peso, porque el peso también es una fuerza, va a ser el peso por el desplazamiento por el coseno de su ángulo. ¿Qué ángulo forman la fuerza, el peso, que es una fuerza, con el desplazamiento? Si se observa bien, este con este forman 90 grados. Entonces va a ser entonces coseno de 90 grados. Entonces, coseno de 90 grados, pero para nosotros vale, el coseno de 90 grados vale, ¿cuánto vale? 0, ¿no? Coseno de 90 grados vale 0. ¿No? Porque es la horizontal, ¿no? Coseno de 90 vale 0. Entonces, el trabajo del peso en este caso es 0, ¿no? Hemos dicho por eso, ¿no? Si el ángulo entre F es 90 grados, el trabajo es nulo, entonces esto es 0, ¿no? Ahora nos vamos al trabajo de la normal. El trabajo de la normal, pues va a ser igual. La fuerza normal por el desplazamiento por el coseno de 90 grados también, porque forma también 90 grados. Pero como esto es 0, entonces el trabajo de la normal, en este caso es 0. Se puede observar eso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplito hemos hecho un análisis referente a los trabajos que desarrollan después. Aquí fíjense que también se puede analizar el trabajo de la fuerza de deslizamiento. En su momento lo vamos a hacer, ¿ya? Un caso más. Repasaremos esta parte. Tomaremos como a la fuerza, nos pueden dar en un ejemplo obviamente, ¿no? Digamos, tomaremos a ver en el caso de que sea una fuerza en el plano. Se tiene una fuerza, ahora descompuesta como vector, en la componente X con el vector Y más la fuerza en la componente Y en J más la fuerza en Z en K, ¿no? En el espacio. Y tendríamos el desplazamiento, entonces va a tener una coordenada X y en el espacio siempre
la coordenada Y para J y la coordenada Z en el alto, ¿no? Entonces queremos hallar el trabajo, ¿no? Queremos hallar el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? La definición dice que es el producto escalar, ¿no? La definición. Entonces el producto escalar de dos vectores en términos de sus componentes simplemente es el producto de sus componentes en cada posición de I, J y K, ¿no es cierto? Aquí es AX por BX y AY por BY. Entonces, ¿cuál será el trabajo? Entonces, el trabajo va a ser igual a fuerza, producto escalar, desplazamiento. Entonces, eso va a ser igual a Fx por X más Fy por Y más Fz por Z. Obviamente este es un resultado, es un número, ¿no? Y esto está medido en julios, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso es para mayor aclaración. Pero fíjense, si nosotros nos daríamos nuestros valorcitos, fíjense, a ver, como un ejemplo adicional, digamos. Nuestro F puede ser, digamos, más 10J, ¿no? Y mi vector desplazamiento fuera que desarrolle esa fuerza, ¿no? Entonces el trabajo que desarrolla esta fuerza va a ser igual al producto escalar de F por el desplazamiento. Entonces en este caso va a ser menos 2 por 3, ¿no? Tal como aquí se ha hecho. Luego va a ser más 10 por menos 1 y luego va a ser más 4 por 7, ¿no? Y claramente entonces esto me va a dar menos 6, menos 10 y me da 28, ¿no? 4 por 7, 28. Aquí me da 18, 18 menos 6, aquí me da 12, ¿no? 12 julios. En esta parte, fíjense, vamos a aplicar casi de manera general ahora, las fuerzas que intervienen sobre un cuerpo. Fuerzas sobre un cuerpo. No, aquí más o menos tenemos una idea gráfica, fíjense, este es un cuerpo donde le estamos aplicando varias fuerzas, ¿no? Pueden ser N fuerzas, ¿no? Lo que nosotros queremos saber cuál es el trabajo que desarrollan todas estas fuerzas sobre este cuerpo, ¿ya? Dice el trabajo total o neto, aquí vamos a colocar ya trabajo total o neto, voy a utilizar muchas veces la palabra neto, que se ejerce sobre un cuerpo, como se observa, ¿no? Dice, es la suma de cada uno de los trabajos ejercidos sobre este cuerpo, de cada fuerza, obviamente, ¿no? Es decir, que el trabajo neto va a ser el trabajo que realiza la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 más el trabajo del siguiente hasta el trabajo de la fuerza en el que interviene. O sea, es la suma de los trabajos. Fíjense que en esta parte lo que yo aplico es la definición de trabajo para la fuerza 1. El trabajo neto, entonces va a ser, el trabajo neto es el producto escalar de la fuerza 1 por su desplazamiento, por un desplazamiento que va a ocurrir. Ese desplazamiento de ese cuerpo solo tiene un solo desplazamiento para cada fuerza, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza F2 va a ser el producto escalar de la fuerza F2, producto escalar por el desplazamiento. Y así sucesivamente hasta la fuerza N, producto escalar por el desplazamiento, que es un vector, ¿no es cierto? Ahora, de este paso a este paso, lo que estamos aplicando es la siguiente propiedad. Recordarán ustedes, en vectores existe esta propiedad. A ver, vamos a escribirla en forma general. Tenemos un vector U más un vector B, producto escalar con un tercer vector, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tenemos ahorita aquí, ¿ya? Lo que vamos a aplicar. Entonces, dice así, esto se puede distribuir con este. U, producto escalar con W, más B, producto escalar con W, ¿ya? Entonces, esta es una propiedad en vectores. Entonces, lo que yo tengo en esta parte es esto ahorita. Un vector, producto escalar con W, otro vector con W. Aquí lo que tengo es fuerza 1 con
desplazamiento, fuerza 2 con desplazamiento, fuerza 2, hasta el desplazamiento enésimo. Entonces, de acá a este lado yo puedo saltar por propiedades, ¿no es cierto? Es decir, en otras palabras, puedo factorizar el W si quiero. Entonces, aquí lo que he hecho es eso, ¿no? Factorizar el W. Entonces, todas las fuerzas se han incrustado en una sola. A esta suma de fuerzas, como ustedes ya hemos visto en vectores, se llama fuerza resultante. Entonces, F1 más F2 más hasta Fn se llama fuerza resultante. Entonces, le estamos denominando fuerza resultante. Entonces, el trabajo neto va a ser igual a la fuerza resultante producto escalar por el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, si nosotros efectuamos un ejemplo de esa característica, entonces vamos a tener que agarrar la fuerza resultante y hacer su producto escalar con el desplazamiento que va a ocurrir. En este ejemplo se va a notar con mayor precisión eso, fíjense. Dice en este ejemplo, ¿cuál es el trabajo que realiza la grúa para levantar un cuerpo de 150 kilogramos hasta una altura de 10 metros con una fuerza de 1800 newtons? Dice. Entonces, fíjense que esta grúa al jalar, obviamente está produciendo una tensión que en este caso le vamos a llamar la fuerza, ¿ya? Esa fuerza que está hallando con 1800 newtons. Y esta tiene un peso, obviamente, acá, ¿no es cierto? Este tiene un peso. Y obviamente que este objeto que estaba aquí abajo más antes ha sido levantado 10 metros, porque eso dice el problema, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que desde esta altura hasta esta altura se ha levantado 10 metros. Es decir, que ha ocurrido un desplazamiento de este cuerpo, ¿no es cierto? Y ese desplazamiento, fíjense, es este, ¿no? Es el que vamos a estudiar, es delta R, ¿no? Es ese desplazamiento, pero está apuntando hacia arriba porque ha subido desde abajo hacia arriba, ¿ya? Ahora, fíjense, vamos a solucionar en dos formas, si vale la expresión, este problema. En primer lugar, vamos a agarrar el trabajo de cada una de las fuerzas que intervienen en este cuerpo, los vamos a sumar y vamos a hallar el trabajo de la grúa, ¿ya? Entonces, nuestro propósito es lo siguiente, fíjense, nuestra fuerza que nos han dado es de 1800 newtons. Ahí está, ¿no? Luego tenemos una masa, la masa M, que es de 150 kilogramos. Y obviamente podemos averiguar inmediatamente su peso, como aquí hemos anotado. Entonces, esto va a ser masa por gravedad, y esto va a ser igual a 150 kilogramos por 9,8, ¿no? Que es la gravedad, y entonces nuestro peso va a ser, aquí yo ya he calculado, 1470 newton, ¿no? Ustedes multiplican, les va a dar ese valor, ¿ya? Y tenemos un desplazamiento de 10 metros. Entonces, nuestro desplazamiento vale 10 metros, ¿no es cierto? Tenemos todos esos datos. Entonces, vamos a calcular nosotros en principio qué fuerzas actúan sobre este. Está actuando la fuerza F y está actuando el peso, no hay otra fuerza, ¿ya? Entonces, fíjense que vamos a primero trabajar el trabajo de la grúa es nuestro objetivo, ¿no es cierto? El trabajo de la grúa es nuestro objetivo allá. El trabajo de la grúa, entonces va a ser el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza peso, ¿no? Ese va a ser el trabajo de la grúa. Entonces, como aquí dicen, ¿no? Es cada una de las fuerzas. Entonces, nos vamos a, en primer lugar, ver en el trabajo de la fuerza F. El trabajo de la fuerza F es la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman, ¿quiénes? El F y el delta R. Aquí yo ya estoy manejando no como vectores, ¿no? Como sus módulos. Entonces, ¿dónde va la fuerza F? Fíjense, va hacia arriba. ¿A cuál lado va el desplazamiento? Va hacia arriba. Es decir, estos dos están yendo así, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el ángulo que forman entre los dos? Obviamente es 0 grados, no tiene, ¿no es cierto? Entonces esto es 0 grados. Entonces, el trabajo de la fuerza F, entonces va a ser en este caso. La fuerza F es 1800 newtons. El desplazamiento, que sería 10. Y el coseno de 0 grados. El coseno de 0 grados vale 1. Es decir, el trabajo de la fuerza F es
en este caso 18.000 julios, ¿no es cierto? 18.000 julios. Ese es el trabajo que realiza la fuerza F, por una parte, ¿no? Lo que queremos. Ahora vamos a calcular el trabajo de la otra fuerza, que es el peso. Entonces diremos, el trabajo de la fuerza del peso va a ser igual. Entonces va a ser a la fuerza peso por su desplazamiento por el coseno de su ángulo que forman los dos. Pero fíjense que el peso está apuntando hacia abajo y el desplazamiento hacia arriba. Es decir, bueno, en este caso, para el 8, para aclaración, esta era la fuerza y el 8 era el desplazamiento. Y entre los dos formaban 0 grados, ¿no? Para este caso, fíjense, va a ser aquí la fuerza y el peso, el peso está hacia este lado y el desplazamiento está hacia arriba, ¿no? Entonces, entre los dos forman 180 grados. Entonces, este va a ser coseno de 180 grados, ¿no? Entonces, estamos aplicando estrictamente lo que dice la formulita. Entonces, el trabajo del peso va a ser igual al peso, pero nuestro peso es 1470 newtons por el desplazamiento, que es 10, por el coseno de 180, pero el coseno de 180 vale menos 1, ¿no? Entonces, el trabajo del peso pues, va a ser igual a menos 14.700 julios, ¿no? Entonces, esta sería nuestra otra respuesta, ¿no? Entonces, pero nosotros queremos averiguar el trabajo de la grúa, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué sería igual el trabajo de la grúa? El trabajo de la grúa, entonces, por tanto, el trabajo de la grúa va a ser igual al trabajo de la fuerza F, dice. Entonces, que esa es 18.000 julios. Y en este caso dice más, pero en este caso como el trabajo del peso es negativo, entonces dirá menos. Bueno, aquí luego vamos a colocar las unidades, ¿ya? Entonces luego dirá menos 14.700 julios. Entonces eso me está diciendo que el trabajo de la grúa es la diferencia de eso, ¿no? En este caso va a ser 300 serían 3.300 julios. Entonces, este es el trabajo de la grúa, ¿ya? Entonces, esta sería nuestra respuesta, ¿no? Ahora, fíjense, bueno, este es un cálculo, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer el siguiente cálculo además, porque aquí dice fuerza resultante, producto escalar con el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, digamos que sea 1, ¿ya? Un caso 2, que obviamente no hay que hacer los dos, ¿no es cierto? Porque cada uno es resuelto en distinta forma, dirá, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es la fuerza resultante entre las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Se supone que el movimiento está hacia arriba, ¿no? Entonces, en este caso, F para mí es positivo. La fuerza resultante, así le pondremos, va a ser igual. Entonces va a ser la fuerza que va en el movimiento menos el peso que va en la otra dirección. Entonces, esta es la fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante, fíjense, va a ser la fuerza F, pero nuestra fuerza F vale 1800 newtons, menos el peso, pero el peso es 1470. Entonces, la fuerza resultante, bueno, así con minúscula, la fuerza resultante, entonces va a ser igual, ¿no? ¿Cuánto nos falta? 30 para que sea 15.000. 330, ¿no? A 1800, perdón. 330, pero en este caso es newtons, porque es fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo ahora de la grúa? El trabajo de la grúa, entonces va a ser la fuerza neta, la fuerza resultante, fíjense, la fuerza resultante por, claro, esta es la definición, ¿no es cierto? Pero la definición sería así. Va a ser la fuerza resultante
como vector le anotaremos, ¿ya? Por el desplazamiento, ¿no? Entonces la fuerza de la grúa entonces, va a ser igual el módulo de la fuerza resultante, que ya lo tengo, por el desplazamiento, por el coseno de un ángulo. Ahora observen sobre la cuestión del ángulo. La pregunta es, ¿quién es más grande aquí? Porque si nosotros vamos a sumar vectores, digamos aquí está F, bueno, lo voy a poner horizontal, ¿ya? Y aquí está P, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién es más grande? Entonces, si ustedes observan, la fuerza F es 1800. En cambio, el peso es 1400. Obviamente que este es más grande. Eso quiere decir que al hacer la fuerza resultante, el resultado va a salir positivo. Es decir, la dirección de esta fuerza resultante es hacia arriba. Esa es la fuerza resultante, va hacia arriba. ¿Cuál es el ángulo que forman la fuerza resultante con el desplazamiento? Entonces, fíjense cómo van hacia arriba, es como en el primer caso, entonces forma 0 grados. Entonces, esto es 0 grados. Y esto para nosotros vale 1. Entonces, el trabajo de la grúa, entonces va a ser la fuerza resultante, que en este caso es 330, por el desplazamiento, que es 10 metros, ¿no? 10 metros. Y entonces, el trabajo de la grúa va a ser 3300 julios, ¿no? Al igual que en este caso, entonces observen, en este caso, este sería más óptimo, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos calcular la suma de fuerzas cuando ocurren en un cuerpo, ¿ya? Eso es en cuanto a las fuerzas que intervienen en un cuerpo. Ahora revisemos a ver aquello. Dice lo siguiente. Dice, trabajo de una fuerza variable, ¿ya? Entonces dice, en este caso, la fuerza obviamente no es constante, ¿no? Es decir, esta va a ser variable. Y en este caso, lo que vamos a nosotros considerar son resortes o muelles. Entonces, al cual se las estira o se las comprime. Eso es el trabajo que hemos aprendido sobre las fuerzas elásticas, ¿no? Entonces, vamos a recordar aquí la ley de Hooke, ¿ya? La ley de Hooke dice que la fuerza elástica, que hemos denotado por F sub E, va a ser proporcional, dice, a la deformación X de estirar o comprimir un resorte. Y esa ley de Hooke se basaba en esta formulita, ¿no es cierto? Donde les explicaba el signo menos solamente indica la parte opuesta de la deformación, ¿no? Una vez que descubrimos la formación, va a ser positivo en algunos casos para estiramiento y negativo para algunos fenómenos, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a definir ahora el trabajo para fuerzas variables? Entonces, el trabajo de una fuerza variable se define como la integral. Bueno, fíjense, es un estiramiento de este resorte. Este resorte está estirado. Obviamente la fuerza elástica quiere volver a este lado porque este resorte ha sido estirado, ¿no? Entonces, una vez que ha sido estirado, ha llegado a un punto x2. Entonces, cuando nosotros agarramos este cuerpo, está estirado, entonces esta fuerza elástica va a hacer un trabajo de retornar su posición original, va a ser un trabajo de desplazamiento. Es decir, este desplazamiento de acá, para nosotros es X. Ese es el desplazamiento X, la deformación del resorte. Como quieres retornar, entonces decimos, y este trabajo va a ser variable, solamente en este caso de las fuerzas elásticas, va a estar definida, dice, ese trabajo, por la integral desde x2 hasta x1 de la fuerza elástica. Esta es su definición de la fuerza variable. Fíjense, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a imaginarnos que este cuerpo estaba en una posición 0 antes de estirarla, porque está estirada esta, ¿ya? Hemos estirado. Entonces, hay una fuerza elástica que quiere retornar hacia ella, ¿no? Esa es la fuerza elástica. Pero al retornar a su posición original, esta fuerza elástica va a cumplir un trabajo en ese retorno, en ese desplazamiento, ¿no? Entonces, según esta definición, diríamos así. Entonces, el trabajo de regresar de este punto X que has retornado, porque esta diferencia es X, ¿no es cierto? Es la deformación que es el resorte. Entonces va a ser, según esta definición, dice que es nuestra integral desde X hasta 0 de la fuerza elástica, pero la fuerza elástica es menos kx.
kx, ¿no? Entonces, ese kx por diferencial de x, entonces va a ser igual. Entonces, la constante sale fuera de la integral y nos queda de x, desde x hasta 0 de x, ¿no? Y ustedes recordarán, entonces esto va a ser menos k por la integral de este, ¿no? Pero la integral de ese es x cuadrado medios, ¿no? La integral de x, evaluado entre x y 0. Así hemos definido, ¿no? Y si nosotros desarrollamos este corchetito, entonces va a ser así, menos k por... primero evaluamos en 0, hemos dicho, 0 al cuadrado dividido 2, menos, dice la formulita, reemplazamos x en x, entonces me quedará x cuadrado medios. Pero obviamente, si se dan cuenta, esto para mí es 0. Entonces, al hacer operaciones menos por menos me da más. Y entonces, este 2 va a quedar. Eso quiere decir que esto es un medio de k por x al cuadrado. Es decir, que el trabajo que resulta de que este cuerpo va a retornar a este lado es un medio de kx cuadrado. Esta formulita es famosa para las energías potenciales, es la que vamos a ver posteriormente, ¿ya? Claro, en nuestro ejemplito es este resultado, pero va a ser la energía potencial de las fuerzas elásticas. Ya, a ver, ahí atiendan, así como hace rato hemos hablado de las fuerzas constantes, ahora aquí se está hablando de una fuerza variable, ¿no es cierto? ¿Y por qué define como integral la situación? Alguien se puede preguntar, no podríamos hacer como en el anterior caso, porque resulta que en algún punto del avance de fuerzas elásticas, hemos dicho que este resorte, cuando empieza a estirarse, no siempre es constante, siempre en general va a ser variable. En ese caso hemos dicho que íbamos a estudiar el movimiento armónico simple, pero en este caso, como es variable y como vas a realizar un trabajo, no podemos calcularlo como una fuerza constante, tiene que ser como una fuerza variable. ¿Cómo más o menos detectaríamos similar a lo que más antes habíamos hecho? Fíjense, ¿cuál sería su gráfica, quiero decir? La gráfica de esto, bueno, acá lo podemos hacer. Es así, fíjense. Aquí está la fuerza F. En este caso la fuerza elástica, pero vamos a ir con F. Y aquí estaría el desplazamiento, pero nuestro desplazamiento para nosotros es la deformación, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense, si nosotros hacemos desde un punto, bueno, a ver, haciendo con esta situación, de un punto x1 hasta un punto x2, bueno, acá está al revés, ¿no? Pero no importa, a ver, fíjense, un x2, ¿no? Ahora, desde un x1 ocurre lo siguiente. Aquí, bueno, el trabajo en general, como es variable del resorte, es en realidad una curva en el espacio, más o menos que va a ser así, ¿ya? No es constante la fuerza, es variable. Pues tiene distintos valores, varían sus valores, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo que está realizando esta fuerza, no? Esta es la fuerza. Como es variable, entonces varía como de un intervalo desde x1 hasta x2. En realidad eso representa el área bajo la curva. Ahí. Entonces, aquí hay un área que se dibujía. Esto es de manera teórica, por si acaso. Entonces, ese área que está cubriendo la función fuerza, en este caso, es exactamente el trabajo que desarrolla el resorte. Ese es ese trabajo, ¿ya? Que está definido como la integral desde x, bueno, en este caso sería desde x1 hasta x2 de la fuerza elástica, ¿ya? A través de la definición que era la ley de Hooke, ¿no? Entonces, ese trabajo se debería estar definido, ¿ya? Entonces, esta parte, obviamente, los ejercicios no va a ser tan complejo porque vamos a manejar directamente para energías esta formulita sin adoptar mucho el cálculo de la integral, ¿ya? Eso por una parte. Gracias. El resorte estirado 20 centímetros, cuya constante de elasticidad de 800 newtons por metro.
Entonces, más o menos que me está preguntando lo siguiente, fíjense. Está diciendo lo siguiente. Tengo aquí, ahora por si acaso, este que yo estoy haciendo en forma horizontal, puede ser por si acaso colgado también, ¿no? Desde un desplazamiento que va hacia abajo, ¿ya? Entonces, aquí tengo el cuerpo, aquí tengo el resorte, y este resorte ha sido estirado desde un punto cero, un poquito más largo, digamos, desde un punto cero, pero dice que ha sido estirado 20 centímetros, ¿no? Mi X en mis datos vale 20 centímetros, pero en el sistema internacional esto es 0,2 metros, ¿no? 20 sobre 100, ¿no? Sí, 0,2 metros, ¿ya? El K, por si acaso, bueno, nos anticiparemos, el K es 800 newtons por metro, ¿no? Es la constante de elasticidad. Entonces, este de aquí a acá dice que ha recorrido una distancia de 0,2 metros, ¿no? 0,2 metros. Ahora, si lo comparamos con aquel, en realidad, ¿quién va al 0,2? El 0,2 está aquí, en realidad, como gráfica, ¿no es cierto? Porque aquí empieza en 0 y termina en 0,2. Entonces, aquí nosotros vamos a calcular cuál es el trabajo que cumple esta fuerza elástica. Entonces, diremos, fíjense, así, el trabajo de la fuerza elástica va a ser igual. La integral desde 0,2 hasta 0, porque va a retornar a su lugar original. ¿De quién? De menos k, ¿no es cierto? Le vamos a colocar tal como está, por dx. Pero esta integral nosotros ya hemos calculado, ¿no? Era este, ¿no? Pero a ver, lo hagamos de nuevo, fíjense. Entonces esto va a ser el menos k sale fuera, la integral de 0,2 hasta 0, de x, ¿no es cierto? Entonces esto va a ser igual a menos k, y la integral de x es x cuadrado sobre 2. Y eso está evaluado entre 0,2 hasta 0. Y entonces esto es igual entonces a menos k por el resultado de acá adentro. Primero reemplazo 0. 0 al cuadrado medios menos, dice la formulita, de 0,2 al cuadrado dividido 2, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto va a ser igual. Este es 0, entonces menos por menos se vuelve más, entonces va a ser k por 0,2 al cuadrado dividido 2, ¿no? Entonces, por tanto, el trabajo de la fuerza elástica, para este resorte, entonces va a ser k, dice, pero k vale 800. 800 por 0,2 elevado al cuadrado dividido 2. Entonces, esto va a ser igual a 400, dividido por 0,2 al cuadrado. 16 julios. Entonces, fíjense la forma de calcular el trabajo de una fuerza elástica, que sería de esa manera. Ya, a ver, continuando con el temario, ahora vamos a tocar el concepto de energía, ¿ya? Entonces, la energía, al igual que el trabajo, son funciones que cumplen las fuerzas para el movimiento de un cuerpo, o digamos la caída de un cuerpo, o finalmente el fenómeno que ocurre al efectuar ese trabajo, ¿ya? Entonces, fíjense qué es la energía. No hay una definición propia en la mayoría de los textos que he revisado, pero un resumen de concepto para la energía sería: la energía es la capacidad, ¿no? La capacidad del trabajo que realiza una fuerza. Una fuerza realiza un trabajo. Si nosotros logramos medir ese trabajo, entonces esa va a ser la energía. Entonces, nuevamente, fíjense, la energía es la capacidad del trabajo que realiza una fuerza sobre un cuerpo. Entonces, le mide, en otras palabras, mide esa capacidad que tiene ese trabajo. Eso quiere decir que está ligado en general a un trabajo. Ahora, fíjense,
en términos generales, la energía de un sistema va a medir la capacidad de ese trabajo, ¿ya? Ahora, para nosotros existen diferentes tipos de energía. Nosotros vamos a estudiar en este capítulo la energía mecánica, porque estamos hablando de movimiento de cuerpos, ¿ya? Hay otros campos de estudio que se pueden manejar, como por ejemplo la energía eléctrica, la energía química, la energía nuclear, la energía luminosa y todo tipo de energías según el campo que se está estudiando. Nosotros, digamos, como inicios, como introducción a este tipo de energías, vamos a estudiar la energía mecánica. Y como les repito, es el movimiento de los cuerpos. Algunos conceptos también que he tratado son los siguientes. Dice, la energía no se crea, dice, porque todo cuerpo o todo fenómeno que estamos viviendo en este universo siempre tiene energía, es decir, está en constante movimiento. La Tierra como planeta se está moviendo, el universo como tal se está moviendo, por lo tanto existe energía siempre. Entonces no se crea la energía, dice, ya existe energía, no se destruye. La energía solo se transforma de una forma a otra, o sea, puede existir un tipo de energía, porque si pasa esa energía, entonces obviamente se va a trasladar a otro fenómeno que va a denotar esa energía, ¿ya? La energía, aquí nuevamente estoy haciendo referencia, es un escalar, es un número, ¿ya? La energía es un escalar, no es vector, al igual que el trabajo, ¿ya? Su unidad de medida de la energía también es el joule, ¿ya? Que hemos dicho, ¿no? Un joule es un newton por metro. Eso como conceptos iniciales. Ahora vamos a estudiar, como les decía, la energía mecánica. La vamos a denotar con E sub m, energía mecánica. Como habíamos dicho, ¿no? Es la que tiene un cuerpo debido a su velocidad o posición, ¿no? Entonces, cuando va a existir velocidad, va a haber desplazamiento. Cuando va a estar en una posición, puede ser que esté suspendido en el aire, va a haber una caída. Entonces, esa energía mecánica es la que estamos estudiando. Entonces, dice, es la que tiene un cuerpo debido a su velocidad o posición. Y vamos a definir a esta energía mecánica como la suma de la energía cinética y la energía potencial, que a continuación vamos a estudiar. Es decir, la energía mecánica va a ser la suma de la energía cinética más la energía potencial. Esa para nosotros es la energía mecánica. Obviamente que para su trato y para su consolidación existe mucha teoría. Nosotros nos vamos a la parte operativa, a la parte la cual podemos manipular. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética viene del término, como ya habíamos estudiado en dinámica, del movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces dice, se define como la energía asociada al movimiento de un cuerpo. Es decir, un cuerpo va a tener energía cinética si éste se mueve en el espacio, se mueve en un terreno horizontal o dependiendo del fenómeno que trabajemos, ¿no? Y le vamos a denotar a esta energía cinética con esta abreviación, ¿ya? Una E mayúscula y E sub C, energía cinética. En algunos textos está con K, energía cinética con K. Así como nosotros hemos estudiado el coeficiente de fricción cinético, le hemos llamado mu sub K, ¿no ve? Entonces aquí le vamos a llamar energía cinética, ¿ya? Esta energía cinética dice que es igual, por definición, a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Esta formulita de dónde ha salido esta pregunta, vamos a ver en este ejemplo, ¿ya? Fíjense que dice que la energía cinética está asociada al movimiento de los cuerpos. Aquí he tomado un cuerpo de masa m y va a sufrir un desplazamiento hasta esta parte, es decir, has recorrido una distancia x, ¿ya? Entonces, cuando hemos trasladado este cuerpo desde aquí hasta aquí, ha adquirido una velocidad. Aquí la hemos llamado velocidad inicial 0 y esta es la velocidad final que le vamos a llamar b, ¿ya? Para que coincida con esta b. Obviamente que al trasladarse este cuerpo a este caso ha habido una aceleración. No estamos analizando la aceleración como tal, pero estamos estudiando este fenómeno, ¿ya? Ahora, como dice que la energía es la capacidad del trabajo que se realiza en una fuerza, entonces vamos a calcular el trabajo de esta fuerza F de frente a esta masa.
Además que en esta masa no vamos a considerar otras fuerzas, solamente vamos a considerar la fuerza F y no vamos a considerar rozamiento. No tiene peso, no tiene una normal, no lo vamos a estudiar eso. Simplemente vamos a determinarlo idealmente como que esta fuerza va a trasladar este cuerpo a esta posición. ¿Ya? Entonces, si es así, el trabajo de la fuerza F, entonces como ya hemos estudiado, es la fuerza F por su desplazamiento por el coseno del ángulo que los genera. En este caso, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, que ahorita lo he llamado X, entonces es 0 grados, ¿no? Porque es el desplazamiento y la fuerza. Entonces esto es 1, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza F, entonces había sido F. Ahora nosotros vamos a hacer el siguiente cambio. A este desplazamiento, bueno, aquí le vamos a colocar punto inicial de partida que va a empezar en 0 y el X final que va a terminar en X. Es decir, ha recorrido una distancia X. Entonces, este delta R para nosotros en nuestra teoría va a significar X. ¿Ya? Entonces, esto es F por X. Pero ahora recordemos qué cosa era F por la segunda ley de Newton. La fuerza F por la segunda ley de Newton es masa por aceleración. ¿Ya? Es la masa por aceleración. Y para el caso del desplazamiento X, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos la siguiente formulita. En cinemática tenemos lo siguiente. Fíjense, recordemos esta formulita. X es igual a X sub 0 más B velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Eso tenemos, esa formulita en cinemática, ¿no? Ese es el desplazamiento cuando un cuerpo se mueve. Para nosotros este X sub 0 vale 0 y este B sub 0 vale 0, ¿no? En todo caso, este X para nosotros es un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, yo podré reemplazar acá, ¿no? Así, fíjense. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el trabajo de la fuerza F, entonces va a ser masa por aceleración. Perdón, acá le ponemos por X y ahí los reemplazamos. Entonces, va a ser por un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. ¿No es cierto? Ahora lo que podemos hacer en esta parte es lo siguiente, fíjense, haciendo los cálculos siguientes. Tenemos que llegar a esta formulita, ¿no? Entonces lo vamos a separar esta masa. Bueno, aquí podemos separar este un medio. Aquí la masa. Y esta aceleración por esta aceleración es aceleración al cuadrado. Entonces eso es aceleración cuadrado por t cuadrado. Entonces el trabajo de la fuerza F entonces va a ser un medio de la masa por la aceleración por el tiempo, pero elevado al cuadrado. Entonces tenemos hasta este momento, fíjense, esta fórmula. Pero sabemos también por otra fórmula lo siguiente, ¿no? Esto es adicional, ¿ya? Entonces, tenemos algo adicional. Sabemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer de acá es despejar la aceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, para nosotros sucede lo siguiente. A ver, este B sub 0 para nosotros es 0, ¿no es cierto? En nuestro tratamiento de acá. Entonces, eso quiere decir que la velocidad final, que en este caso es B, le estamos llamando, entonces va a ser igual a aceleración por tiempo, ¿no? Entonces, este pequeño dato lo voy a reemplazar acá. Así, entonces diremos que el trabajo de la fuerza F va a ser un medio de la masa por AT, pero eso es B. Entonces, velocidad al cuadrado. Pero por definición, el trabajo de una fuerza F es, este número es la medida del trabajo de esta fuerza. Por tanto, la energía cinética es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Esta formulita para nosotros es esencial, ¿ya? Porque nos va a permitir cálculos de manera que podamos resolver problemas tan complicados en algunos temas, y esto nos va a resumir. Aquí tengo la energía potencial. La energía potencial, dice, se define como la energía asociada con la posición de un cuerpo. ¿A qué se refiere con la posición de un cuerpo? La posición de un cuerpo puede estar suspendida y en ese caso va a tener una energía potencial ese cuerpo debido a su caída, ¿ya?
y le vamos a denotar a esa energía potencial como E sub P, ¿ya? Entonces esto también es importante, esta notación, ¿ya? Esta es la energía potencial. Ya, es la energía potencial. Dice, esta energía depende de las energías que se están tratando, porque hay diferentes tipos de energías, como hemos mencionado, ¿no es cierto? La energía mecánica, eléctrica, química, depende mucho la energía potencial de cuál estás tratando. Vamos a estudiar dos en particular que nos interesa en este caso para la energía mecánica. Una que es la energía potencial gravitatoria o gravitoria también puede ser, y otra la energía potencial elástica, que tiene que ver con resortes o con muelles. ¿Quién es la energía potencial gravitatoria? Dice, es aquella que está asociada a un cuerpo de masa m en una determinada altura, es decir, que está suspendida. Su formulita para nosotros va a ser, de la energía potencial gravitatoria, es mg por h. Algunos textos lo manejan así, energía potencial gravitatoria, ¿ya? Nosotros la vamos a manejar directamente como energía potencial y va a ser gravitatoria cuando esté suspendida en el aire, ¿ya? Otro tipo de energía es la energía potencial elástica, dice, es aquella que está asociada a un muelle o resorte que ha sido estirado o comprimido, ¿no? Una distancia X, es decir, la deformación, y tiene además una constante de elasticidad K. Y esta es su formulita para cuando sea la energía potencial elástica, 1/2 de kx cuadrado. Recuerden, en el anterior video hemos demostrado esto a través de integrales, pero esta es su definición, ¿ya? La demostración propia de esta, por lo menos la verificación, sería lo que hemos hecho con integrales. Pero para aquel caso, fíjense, para la energía potencial gravitatoria, vamos a considerar lo siguiente, fíjense, es más sencillito aún todavía eso. Tengo aquí un cuerpo de masa m, ¿ya? Este es el cuerpo, y está a una determinada altura. Está a una altura, entonces lo estamos suspendiendo en el aire, y en un momento de esos lo vamos a dejar caer. Y este cuerpo, al partir del reposo, tiene una velocidad inicial 0. Y entonces al empezar a caer, va a adquirir una velocidad, y va a caer con cierta velocidad acá. Entonces, pero va a tener una energía propia. La energía que este cuerpo, esta masa, en el momento en que está sostenida, es como, digamos, este marcador, ¿no? Así cuando lo sostenemos, no tiene energía potencial. ¿Cuándo se va a expresar energía potencial? Cuando levante yo mi brazo, entonces este marcador caiga al suelo. Cuando adquiera una velocidad, entonces va a tener una energía potencial. Es decir, en todos los fenómenos, todos los cuerpos tienen una energía potencial dependiendo de la posición en la que se encuentren. Entonces vamos a imaginarnos que está en reposo y lo soltamos y cae al piso en una determinada altura. Pero ¿qué hace que este cuerpo caiga hasta el piso? Lo que le influye es la gravedad, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a medir el trabajo que realiza esta fuerza. Entonces, el trabajo que realiza esta fuerza va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida, ¿no? Bueno, anotaremos así. El trabajo de la fuerza F es la fuerza F por el desplazamiento por el coseno del ángulo que determina. Pero ¿quién está, en este caso va a actuar, fíjense, la fuerza? ¿Y quién sería el ángulo? El desplazamiento, como se puede observar, así va a caer. Es decir, este sería nuestro delta R, ¿no? Es decir, peso y delta R, en este caso, van a formar un ángulo de 0 grados. Entonces, este sería 0 grados, ¿no? Bueno, ahora sí lo podemos intercambiar. Entonces, este trabajo del peso, entonces va a ser el peso propio por la distancia recorrida, que sería h, por el coseno de 0 grados, que sería 1, ¿no? Entonces, el trabajo realizado por la fuerza P, por la fuerza P, va a ser P, pero nuestro P en este caso es masa por gravedad. Entonces, esto va a ser masa por gravedad. Pero ese es el trabajo del peso de la masa que se realiza al caer.
Y por definición hemos dicho, de acuerdo a la posición, es decir, la energía potencial de esta masa, de este cuerpo, va a ser igual a mg por h. Por tanto, diremos que la energía potencial gravitoria, en este caso gravitatoria, es mg por h. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es esencial para nuestros cálculos. Vamos a ver posteriormente ejemplos.